Shalom, bendiciones a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Me vais a perdonar hoy, tengo la garganta fatal. Entonces voy a ir más lento, pero no lo voy a hacer largo, vamos a hacerlo más escueto, pero he estado con problemas de garganta y no quiero tampoco forzarla demasiado. Pero bueno, vamos a hacer una oración y continuamos. Pues Padre amado, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que podemos, Señor, estar aquí presentes. Señor, que podamos sentir tu presencia entre nosotros, que tu presencia nos pueda cambiar, Señor, todas aquellas cosas que no te honran, Señor. Límpianos, Señor, danos tu espíritu para que podamos verdaderamente caminar en tu palabra, Señor. Ilumina nuestras mentes, Señor, para poder verdaderamente amarte, Señor. Queremos ser discípulos, Señor, autonegarnos, Señor, a ti, entregarnos a ti, Señor. Bendice a cada persona aquí, en este lugar, y sigue, Señor, obrando entre nosotros. Y gracias te damos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues vamos a continuar en el estudio que estamos llevando. Estamos en el capítulo 22 de Mateo. Recordamos un poquito lo que hemos estado viendo rápidamente. Pues estábamos, como sabemos, ya avanzados en la semana que se conoce, ¿no?, como la Pasión, donde Jesús ha estado una vez tras otra siendo, pues, por decir así, confrontado, ¿no?, tratando de, sobre todo por parte de la casta religiosa, ¿no?, tratando de pillarle, de incriminarle, ¿no?, en sus propias palabras. Pero hemos ido viendo, pues, cómo verdaderamente, pues, Él es, ¿no?, Él era el que había de venir, y cómo verdaderamente cayó, ¿no?, la boca de los que le acusaban, ¿no?, como dice la palabra. Y estuvimos viendo el suceso, ¿no? Vimos el suceso en el que unos fariseos y unos herodianos se acercan a él con una pregunta trampa también sobre el impuesto del César. Y ahora el contexto es en otro grupo, que son los saduceos, que más pues también confrontaron a Yeshua, ¿no? Y les vienen también con una cuestión legal interesante, ¿no? Detrás hay un trasfondo que ya lo explicamos y estuvimos hablando pues un poquito sobre esto, ¿no? Vamos a leer los versículos para poder recordar, hacer memoria. Está en Mateo 22, verso 23. Y vamos a leer el contexto nuevamente para seguir donde lo dejamos. Y dice así, ¿no? Y conecta aquí pues Mateo con el mismo suceso de los fariseos anteriormente. Dice: ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, dice que se les acercaron y les plantearon un problema, por decir así, legal, ¿no? Y aquí es donde le dice lo siguiente. Dice: maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda, ¿no? Aquí vemos que es un problema legal. Pues esto ya dijimos que es una ley que se dio en el Pentateuco, en la Torá. Es la ley del levirato, ¿no? Donde pues si una persona, un varón, ¿no?, estaba casado con una mujer y no tenía descendencia, pues un hermano del varón podía casarse con la mujer para darle descendencia y perpetuar su nombre, ¿no? Entonces le plantean esta cuestión legal, ¿no? Y obviamente llevándola a un extremo, ¿no? Pues eso, los extremistas y sobre todo la gente que trata de muchas veces de tener dobles intenciones, pues llevan las cosas al extremo, ¿no? Y ahí le plantean una situación pues muy hipotética en el que pues una mujer
pierde 7 maridos, ¿no? Como si eso se diera todos los días, ¿no? Sí, yo he conocido a alguna persona que ha perdido hasta 2 maridos, ¿no? Y pues mala suerte, ¿no? Pero hasta 7 sería ya algo muy extremo, muy hipotético, ¿no? Pero era una enseñanza que ya dijimos que estaba extraída de la literatura interestamentaria, una leyenda en el libro de Judith, ¿no? Perdón, de Tobit, donde pues se presentaba algo parecido, ¿no? Y ellos cogen ese ejemplo y le presentan pues esa cuestión, ¿no? Ya dijimos que los saduceos no solo eran descritos como que no creían en la resurrección, no creían en el destino divino, en la retribución, ¿no? Como también dice Hechos y dicen los historiadores de la época, como Josefo, ¿no? También le gustaba entrar en debates, ¿no? Sobre todo en debates legales. Y se registran en el Talmud pues palabras a los saduceos, ¿no? Pues respuestas a ellos, y se les describe también como básicamente como que les gustaba esto y les gustaba como forzar, ¿no? Forzar la cuestión. Y bueno, y les plantean esta cuestión, ¿no? Y dicen esto, ¿no? Pues bien, verso 25. Había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó a la esposa de su hermano. Lo mismo les pasó al segundo, al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último dice que murió la mujer. Ahora bien, ¿no? Le hacen, en base a esta casuística, ¿no? Le hacen esta pregunta. Ahora bien, en la resurrección, ¿no? Vosotros que decís que hay resurrección, porque ellos no creían así, ¿no? ¿De cuál de los 7 será esposa esta mujer? Le plantean esta pregunta, ¿no? Ya que todos ellos también estuvieron casados con ella. Y ahí vemos la respuesta de Yeshua. Yeshua les contesta en el verso 29 y les dice: ustedes andan equivocados, porque desconocen la Escritura y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, pregunta ahora Yeshua a los saduceos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes, ¿no? Y les señala, por decir así, con el dedo a ellos mismos, ¿no? Que son los guardianes. Dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí termina diciendo el relato: al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Amén. Bien. Entonces vemos que una vez tras otra los adversarios de Yeshua querían desgastarlo sin tregua, ¿no? Incriminarle con sus propias palabras, burlarse de él, poner en contra del pueblo pues sus propias palabras, sus propias deducciones, su propia interpretación, ¿no? Pero no lo consiguieron, ¿no? De hecho, vimos que los fariseos tuvieron que mentir, ¿no? Y no sé si recordáis el pasaje que leí cuando los propios fariseos mentieron delante de Pilato y le dijeron: este hombre se está poniendo en contra del impuesto del César, ¿no? Y él no dijo eso en el contexto anterior, ¿no? Que ya lo analizamos. Entonces, lo que le queda al hombre es mentir, ¿no? Verdaderamente, porque como dice verdaderamente la palabra, en él no se halló pecado, ¿no? En él no se halló pecado. Y todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, fue de acuerdo a las Escrituras, ¿no? A la verdad inmutable de Dios. Y verdaderamente él murió como inocente entre pues injustos, ¿no? El justo por los injustos, como dice Pablo. Y no pudieron, ¿no? No pudieron cogerle de ninguna forma y tuvieron que pues hacer sus triquiñuelas, ¿no? Entonces, bueno, vimos que una vez tras otra estos adversarios de Yeshua, casualmente la mayoría de ellos eran religiosos, ¿no? Y ya dijimos, estos saduceos, este grupo, que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Sobre todo pues en estos últimos capítulos. Ellos dicen, según Hechos 23:8, y aquí el testimonio de Mateo, ellos negaban
una doctrina fundamental, ¿no? Estamos de acuerdo que hay doctrinas que, pues hermano, nos atañen a todos, ¿no? Uno no puede decir que es creyente y negar ciertas doctrinas. Y nosotros los cristianos, los creyentes en Jesús, creemos obviamente que Jesús nos levantará en el postrer día, ¿no? Creemos eso, ¿no? Tenemos esa esperanza de gloria, porque verdaderamente la resurrección es un pilar fundamental para todos nosotros, ¿no? Y obviamente uno no puede ser y separarse de las doctrinas que hemos heredado, ¿no? De la Biblia, de las Escrituras. Y este grupo negaba esto, ¿no? Obviamente ellos no reconocían el compendio escritural, así como en este caso, por ejemplo, en contraparte los fariseos, ¿no? Los saduceos solo creían en el Pentateuco, en la Torá. Y negaban sobre todo pues la inspiración divina de los profetas, obviamente, ¿no? Y claro, ellos presentan este problema, ¿no? Extraído de la Torá, enfocándolo a la creencia de la resurrección, ¿no? Es una pregunta buena, ¿no? Porque es una pregunta buena. Al fin estos eran pues como el propio Satanás, ¿no? Que con artimaña nos busca devorarnos, ¿no? El diablo no va a venir a ti con carteles, ¿no? Y no, él va a venir con sutilezas, él va a venir con cosas que parecen verdad pero son mentira, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, en los postreros días habrán engañadores, burladores, que con apariencia de piedad negarán la eficacia de ellas, a esto se evita, ¿no? El diablo va a venir así, y su doctrina también, ¿no? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, estas personas pues, plantean un problema muy, muy interesante, ¿no? Pero ellos lo que niegan de fondo es esta doctrina fundamental, que es la resurrección de los justos, de los injustos, que habla el profeta Daniel, capítulo 12. Y podemos decir que la resurrección está no solo en los profetas, ¿no? También está ya desde el principio anticipada, ¿no? Es más, podríamos hasta extraer muchas reflexiones directas e indirectas de que, hermanos, esta vida no acaba aquí, ¿no? Hay un plan mayor. Y eso lo hablamos cuando hice la introducción a este suceso, ¿no? Ya desde las culturas antiguas, pues el humano tiende a creer que aquí no se acaba la cosa, ¿no? Que hay un más allá, que hay algo más, ¿no? Y sabemos que lo hay. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que podemos verdaderamente ser sellados para la promesa. Pero estas personas pues plantean esto, ¿no? Le presentan este dilema legal y comienzan pues obviamente con un fin que es quitárselo de en medio, incriminarle o poner en contra las masas, en contra de ellos. Obviamente porque son personas que les gusta el poder, ¿no? Y no quieren verse desplazados. Bien. Y nos quedamos en el verso 29 y vamos a seguir ahondando en esto. Estuvimos hablando ya, bueno, de varias cosas y vamos a ver la respuesta, ¿no? Yeshua le dice a la pregunta que le hacen ellos de cuál de estos 7 hermanos será la esposa, ¿no? Algunos podrían decir del primero, ¿no? Porque el primero fue el verdadero esposo, ¿no? O otra cosa, ¿no? Otro argumento, pero Yeshua le dice que no, que de ninguno de estos 7, ¿no? Ahora, este pasaje, el verso 30, pues ha sido muy controvertido, ¿no? Dentro de la historia de la interpretación. Y podríamos decir que creo que es claro en muchas cosas, en muchas áreas, pero también nos hace reflexionar un poquito sobre lo poco que sabemos del más allá, ¿no? Por decir así, en términos coloquiales. De lo poco que sabemos de cómo va a ser el mundo venidero, ¿no? Podemos hacer una idea por ciertos textos, pero verdaderamente la naturaleza que va a imperar en ese día o en ese día, ¿no? Podemos decir en esa eternidad, trasciende mucho más que nuestros pensamientos y nuestras mentes, ¿no? Y de hecho están de acuerdo la mayoría de
personas que no tenemos, pues se han escrito libros sobre eso, ¿no? Sobre la vida en el cielo. He estado ojeando algunos, pero verdaderamente es todo una suposición, ¿no? Es todo una recreación de cómo va a ser, ¿no? Y verdaderamente no sabemos cómo va a ser la cosa, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, como dije, preguntas al aire, ¿no? Vamos a tratar de, sí, especular un poquito, obviamente, ¿no? Porque, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Obviamente no siendo fanáticos, como dije, y diciendo esto va a ser así o va a ser asá, ¿no? Sino obviamente con argumentos extraídos, ¿no? Bíblicos. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Otra doctrina que ellos negaban, como dice Hechos 23:8, era que negaban la existencia de ángeles, ¿no? Algunos dicen, o pueda ser de los ángeles, cómo se desarrollaron, ¿no? En la época. De hecho, la doctrina o el campo de la angelología se desarrolló en el periodo interestamentario, ¿no? Encontramos pues cómo los textos apocalípticos o que son conocidos o relatos, pues vamos a encontrar algo común, y es que parece que Dios sigue hablando, ¿no? Normalmente hemos escuchado, ¿no? Los que hemos estudiado en un instituto bíblico, en un seminario, y se nos ha descrito que de Malaquías hasta Mateo, ¿no? Ese periodo se conoce como el periodo del silencio, ¿no? Ese periodo que académicamente se llama periodo interestamentario, entre dos testamentos, ¿no? Y se nos ha dicho que Dios no ha hablado, ¿no? Obviamente por boca de profetas, ¿no? Profetas enviados de Dios. Y ahí se desarrolló una serie de textos, ¿no? Como por ejemplo, pues el libro que he dicho antes de Judith, esa leyenda, el libro de Enoch y muchos, el libro de los jubileos, muchos y muchos otros libros que muestran un poquito la creencia de ciertos judíos, ¿no? De ciertos pensadores judíos en torno a Dios, ¿no? Y algunos han dicho eso, que no es que no negaran a los ángeles, pero negaban a los ángeles según se habían desarrollado. Bueno, puede ser, ¿no? No podemos decir que no, pero el testimonio escritural siempre cobra peso y dice tajantemente el libro de los Hechos que ellos negaban pues esta doctrina, la resurrección. Y tiene sentido que negaran a los ángeles, porque también eso nos habla de que Dios también es poderoso, ¿no? Que actúa mediante sus emisarios, ¿no? Y hace proezas mediante ellos. Y bien, ahora lo que le plantea Jesús, Yeshua, es algo profundo, ¿no? Porque antes de contestarles cómo va a ser, ¿no? La resurrección, le dice que niegan el poder de Dios, ¿no? Ya dijimos que pues el poder de Dios es curioso que se relaciona en el Nuevo Testamento con la resurrección, ¿no? Me gusta un texto que habla Pablo, que dice que el poder de la resurrección, así como Cristo levantó de los muertos, así Dios nos levantará, ¿no? Y eso se lo denomina con el poder de la resurrección. Y Jesús lo dijo muchas veces, ¿no? Y ahí vemos que la trascendencia de este término. Si vais a un relato en el que llevan a, creo que era, no sé si era al paralítico, ¿no? O, sí, al paralítico, ¿no? No, era otro relato, perdón, estoy haciendo aguas. Pero sí que, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, ¿no? La resurrección de Lázaro, pues vemos cómo Dios actuó ahí con poder por medio de Cristo, ¿no? Y vemos cómo el poder de la resurrección es algo totalmente diferente, ¿no? Porque la resurrección es algo nuevo, ¿no? Es algo diferente. Y de hecho lo vamos a ver ahora en 1 Corintios 15. Pablo lo dice de esa manera, ¿no? Dice que hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual, ¿no? No es que estén desligados, ¿no? Se siembra en lo terrenal, resucita en lo espiritual,
pero podemos decir que la resurrección recrea la vida de Dios, el poder de Dios, ¿no? A un extremo mayor. Ahora, no sabemos cómo será, como he dicho, el más allá, ¿no? Como se conoce, el mundo venidero. Pero parece ser que explícitamente en estas palabras que la naturaleza, así como o nuestra condición, será afectada o será diferente, ¿no? En este caso, la relación parece ser entre hombre y mujer, ¿no? Y de hecho ahí eso ha llevado, pues como he dicho, a especular mucho sobre si verdaderamente habrá matrimonios, ¿no?, en el mundo venidero. La mayoría, como dije, piensan, extraído de estas palabras, que no será así. Y se dan algunas razones, ¿no? Creo que son los mormones, por ejemplo, los que desarrollaron también una doctrina en base al libro del Mormón y todo eso, estuve viendo, sobre que ellos sí piensan que se podrán casar en el cielo, ¿no? Pero contradice principalmente estas palabras de Jesús, ¿no? y otros textos más allá. Hasta hablan de relaciones sexuales en el cielo, ¿no? Estuve viendo sus argumentos y verdaderamente son sacados de sus escritos. Te dicen que es que esto ellos se lo decían a los saduceos, a los sacerdotes que estaban bajo las leyes levíticas, y que Dios, pues, en el sacerdocio de Melquisedec crea algo nuevo y ya pues esas leyes eran para ellos y ellos y los hijos de Dios, ¿no?, sí van a poder hacerlo, cosas que son totalmente agregadas, ¿no? Y ahí está la exhortación, porque el Apocalipsis termina con cualquiera que le añade y le quite, ¿no? Entonces ellos han añadido cosas que obviamente Dios no dice. Dios guarda silencio en muchas cosas, ¿no? Obviamente, como dijimos, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros, ¿no? Dios nos ha revelado mijinas, podemos decir, de cosas como será el más allá, ¿no? Me gusta ese texto, creo que es del profeta Isaías, que Pablo lo cita en Primera de Corintios y dice que cosa que oído no oyó ni ojo vio son las que el Señor ha preparado para los que le aman, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pensando algunas cosas, ¿no?, sobre esto. Bien, parece ser que si tomamos literalmente este texto, ¿no?, como dice Jesús, y yo lo creo así, ¿no?, hasta que otra cosa no me convenzca, ¿no? Pero obviamente, pues mi opinión puede cambiar si pueda ver que hay más peso para otro argumento, pero parece ser que la vida sexual, así como la conocemos, se verá diferente, ¿no? Claramente, como dice aquí, afectada por la nueva creación, ¿no?, por el cuerpo glorificado. Algunos dicen que el matrimonio, obviamente, ¿no?, y ese es el argumento que más encontramos dentro de los comentaristas, es que no se necesitará más matrimonios porque ya no será necesario poblar la tierra, ¿no? Recordamos que en el Edén, uno de los primeros mandatos para Adán y Eva como matrimonio fue que multiplicar, ¿no?, fructificad y multiplicaos, ¿no? Entonces algunos ven que ese es uno de los propósitos, obviamente, del matrimonio, ¿no? Y estamos hablando antes de la caída, que ahí también hay un dilema, y luego lanzaremos algunas implicaciones teológicas o palabras al aire sobre esto. Es curioso que si, por ejemplo, vamos, y esto ya es algo que yo he estado meditando en este texto, vamos a el 5º capítulo de Efesios, donde Pablo habla sobre el matrimonio. Obviamente el matrimonio refleja algo más, ¿no? El matrimonio, y yo siempre se lo digo a personas, y esto me abrió a mí los ojos, ¿no?, y creo que lo comentamos en el seminario Matrimonios. Creo que lo más importante cuando una pareja se quiere casar es saber el propósito que hay detrás del matrimonio, ¿no? Y Pablo lo apunta ahí en Efesios capítulo 5, ¿no? El matrimonio es para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia, como dice Pablo ahí. Y parece ser que ese es el propósito principal, el fin. Entonces, obviamente, estamos hablando de que si ese propósito es para reflejar, ¿y a quiénes reflejamos? ¿A quiénes testificamos? Nosotros testificamos a los incrédulos, a los que no creen, ¿no? Porque todos aquí creemos que el matrimonio representa eso porque es inspirado por Dios y eso dice la palabra, ¿no? Pero allí afuera no lo creen. Entonces,
yo lo digo y gracias a Dios, bueno, Dios me ha permitido participar en alguna boda, pero siempre que voy a una boda veo que es una ocasión magnífica para predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque ahí se está testificando a todas las personas, ¿no?, familiares, la mayoría de ellos incrédulos, que esa unión no es una unión cualquiera, representa una unión espiritual que trasciende esta vida, ¿no? Entonces es una ocasión perfecta. Ahora, sabemos que, pues, cuando eso se consume, ¿no? Y la palabra muchas veces habla eso, consumado, ¿no? Cuando llegue el fin, la palabra telos quiere decir cuando llega verdaderamente a lo que todo apunta, ¿no? Pues obviamente habrá un cambio de cosas, ¿no? Y puede ser que en ese caso, en ese cambio, sea el matrimonio. Y algunos han inferido por eso, porque ya no hay propósito de llenar la tierra, ¿no? Me gusta como dice algunos comentaristas, Dios le dio ese mandato a Adán y Eva, porque el propósito de Dios era llenar de hijos de Dios, ¿no?, toda la tierra y hacer un Edén, no solo un espacio sagrado, sino llevar el Edén y extenderlo a todo el cosmos, ¿no? Y básicamente eso es lo que va a ser en Apocalipsis, cuando descienda nuestra nueva patria, ¿no? Y cuando todos los que vivamos allí estemos llenos de... todos seamos hijos de Dios, ¿no? Dice que en aquella ciudad no entrará nada impuro, ¿no? Porque toda la tierra será llenada de su gloria y todo lo que estemos ahí tendremos un sello, ¿no? Puedo decir así, o el mismo sello, que me encantó ese verso de Isaías, ¿no? Pertenezco al Señor, ¿no? El Señor es mi herencia y a Él nos debemos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? La vida sexual se verá claramente afectada por esto, ya que la procreación pertenece a la vida terrenal, no a la celestial, donde no hay nacimiento, crecimiento ni muerte, ¿no? Pablo también habla de la plenitud de los gentiles. Hay un número que Dios tiene en su, podemos decir, en su iPhone, ¿no? En su reloj, en su cronómetro, que se debe de completar, ¿no?, para que se den muchas cosas. Bien. El matrimonio, como institución en la que se enmarca, ¿no?, la procreación terrenal, está por tanto fuera de lugar. Y eso significa que la exclusividad que une a hombre o con mujer en una relación celosamente guardada ya no se aplicará. Las personas en el cielo, ¿no?, en la vida eterna, serán como los ángeles, como dice aquí, que no se casan ni procrean porque son eternos, ¿no? Así lo creían muchos, ¿no? De hecho, se concebía que a los ángeles se le dijo eso, ¿no? Que en 1 Enoc 15:7, en la época se pensaba eso, que los ángeles no se les había dado esposa porque eran seres espirituales y tenían sus moradas celestiales. Bien. En la época también, por ejemplo, lo vemos reflejado en los textos judíos, ¿no? Voy aquí a citar el Talmud, el Tratado de Berajot, leyendo la traducción de Abraham Weiss, y dice así, 17a, solía decir Rabá, este mundo no es como el mundo del futuro. En el mundo del futuro no hay comida ni bebida, ni reproducción y multiplicación, ni comercio, ni envidia, ni odio, ni discusiones. Los justos sentados con la corona en la cabeza se deleitan con el resplandor de la presencia divina, como dice, y vieron a Dios y comieron y bebieron, ¿no? Ese pasaje de Éxodo cuando suben Moisés y los ancianos y dice eso, ¿no? Que es un hebraísmo, por decir así, que pudieron sentarse en la presencia de Dios y no morir, ¿no? Es como que Dios acepta que tú pases, ¿no? Entonces es interesante también que los judíos en la época concibían que también el mundo venidero era diferente, ¿no? Era totalmente diferente, ¿no? Y ahí vemos a cosas que nos afectan, ¿no? Comida, bebida, reproducción, multiplicación, comercio, envidia. Y estaremos de acuerdo en muchas, ¿no? Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con ellos en que en el reino venidero no habrá envidias. O alguno pensará que sí, ¿no? ¿Habrá odio? No, de hecho el profeta Isaías lo dice, ¿no? Cuando lleguemos, pues nuestra naturaleza será totalmente cambiada, ¿no? No habrá discusiones, ¿no? No habrá debates, ¿no? Si alguno quiere saber algo, pues habrá banda ancha, ¿no? Y de hecho Pablo lo dice, ahora lo leeremos en 1 Corintios
Dice, y él lo dice hablando de esta era, ¿no? Esquema, es la palabra en griego. Dice, ahora vemos como en espejo, ¿no? Y antiguamente los espejos no eran como hoy. Hoy vemos verdaderamente en un espejo y nos podemos ver, pues, real, ¿no? Pero antiguamente un espejo no era de la misma forma tan perfeccionado, ¿no? Uno veía su reflejo ahí y a lo mejor podía ver que sí, tenía el pelo negro, pero poco más, ¿no? No es igual como hoy. Pablo está haciendo esa mención a ese tipo de espejos. Entonces ahora vemos como un reflejo, ¿no? Como algo, puede decir así, muy turbio, pero nos veremos tal cual somos, ¿no? En ese día. Entonces, verdaderamente hay cosas que no sabemos, ¿no? Y los judíos en la época reconocieron pues que obviamente serían muy diferentes, obviamente extraído de la Escritura, ¿no? Bien, aquí hay más referencias, las similitudes que plantea Enoc, ¿no? El libro de Enoc, que lo solemos utilizar simplemente o lo suelo utilizar para que veamos el pensamiento de la época. Los apóstoles también tenían estos escritos, de hecho Pedro, ¿no? Y Judas lo citan. Y en el libro de Enoc dice así, dice, vamos a leer, tengo algunos textos, voy a leer alguno más específico. Primera de Enoc 69:11 dice, porque el hombre no fue creado de otra manera que los ángeles, para que permanezcan justos y puros, y la muerte que destruye todas las cosas no pudiera tocarlos, pero por culpa de este conocimiento suyo son destruidos. Y por este poder ella me devora, ¿no? Entonces, muchos llegaban a la conclusión que el primer hombre pues fue creado en algunas semejanzas a los ángeles, ¿no? En algunas. En este caso, pues, como dice la Escritura, Dios creó al hombre y vio que esto era bueno, ¿no? Y obviamente en ese caso tenía el potencial, ¿no? Porque aquí podemos pensar y, por decir así, ir más allá de ese texto, pero podía tener el potencial de pecar, ¿no? Porque de hecho pasó. Pero Dios lo creó bueno en ese sentido que le creó, pues, puro, ¿no? Le creó sin pecado. Porque obviamente Dios, si no, no hubiera dicho, he creado algo bueno, ¿no? Fue a través de la desobediencia, ¿no? Que se halló en Adán y en Eva, que lo llevó a perder su morada, por decir así, o perder su condición primera, ¿no? Y bueno, ahí se puede ahondar muchísimo, ¿no? En eso. Yo personalmente creo que no vamos a volver literalmente al Edén como todo el mundo dice, ¿no? O como fuese Edén. Yo pienso que verdaderamente Dios sabía las cosas y se va a perfeccionar a un Edén mayor, ¿no? Obviamente nuestros cuerpos incorruptibles serán perfeccionados, serán mejores, ¿no? Ya sí que no, pienso yo, que no habrá ese potencial que el primer Adán tenía, ¿no? Que era de poder desobedecerle, de poder pecar. Porque sabemos que en esa nueva creación, ¿no? Que Dios ha preparado, no habrá ningún resquicio ya. Porque la muerte, dice, será sentenciada, ¿no? Porque el diablo y Satanás que nos acusa será también expulsado. Y en el Edén sí estaba Satanás, ¿no? Y en el último Edén, por decir así, en la nueva creación ya no estará Satanás. A no ser que se levante otro Satanás, ¿no? Pero aquí ya es una imaginación, pues que podemos decir, ¿no? Pero por eso digo yo que no será igual. Y por otras muchas cosas, ¿no? En mi pensamiento. Bien. Pues sigamos un poquito. Vale, aquí esto ya lo he comentado. Vamos a leer este texto, ¿no? Sobre los ángeles del cielo, porque los compara aquí Jesús, ¿no? La idea de que los ángeles no mantienen relaciones sexuales, no dependen que sean sexuados, ¿no? Y algunos han visto esto, ¿no? Es decir, que normalmente, como he dicho, a los ángeles se les denomina como género masculino, ¿no? Por eso encontramos
pues que sus nombres son así, ¿no? Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente se los adjudica con un género masculino. Y eso no quiere implicar eh, que no tengan género, ¿no? Que sean andróginos. Como pone ahí, ¿no? Normalmente se los considera masculinos. Sabemos que los ángeles, pues, de alguna u otra forma son seres diferentes a nosotros como humanos, ¿no? Lo encontramos en los relatos bíblicos, que ya lo dije la semana pasada, donde un solo ángel, ¿no?, puede derrotar a un ejército entero, donde un ángel puede hacer pues grandes desastres y grandes proezas también por el pueblo de Dios, ¿no? Por eso dice el Salmo que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros. Si el ángel del Señor, ¿no?, que posiblemente no sea cualquier ángel, es uno de los mayores ángeles, y ahí vemos que también podemos adentrarnos mucho, ¿no?, sobre el ángel del Señor, pero está alrededor nuestra, ¿quién podrá contra el pueblo de Dios? Nadie, ¿no? Porque verdaderamente los ángeles tienen un poder otorgado por Dios que no nos imaginamos, ¿no? Su condición es muy diferente a la nuestra. Ahora, se creía esto, que los ángeles no tenían relaciones sexuales, perdón, que no mantenían relaciones sexuales, porque no es que no fueran asexuados, sino porque, como he leído, su condición natural es que no la tengan, porque no es necesario. Dice ahí, por ejemplo, en Jubileos 15:27, que era lo que se pensaba, dice que los ángeles nacían, ¿no?, circuncidados, habían mitos sobre ellos, y que los ángeles que se rebelaron, ¿no?, como muchos interpretan el pasaje de Génesis 6:2, sí que pudieron tener relaciones sexuales con las mujeres descritas en ese texto, ¿no? Aunque hay varias ideas sobre ese suceso, ¿no? Pero es una de las interpretaciones más fuertes que hay dentro de ese suceso, ¿no?, de lo que conocemos con los motivos que dieron lugar al diluvio, en que verdaderamente ángeles se rebelaron, ¿no?, y de alguna u otra forma descendieron aquí a la tierra y tuvieron descendencia con las mujeres, y de ahí salieron estos nefilim que conocemos, ¿no?, los hombres de renombre que dice Génesis, y obviamente con motivos los malévolos. Y es bueno saber que obviamente Satanás sabía que había una promesa ya desde el principio de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y tiene sentido que Satanás, conociendo el plan de Dios, quisiera corromper la semilla de la mujer, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, ese texto también es debatido por muchos, pero normalmente se creía eso, ¿no?, en la época. De hecho, el libro de Enoc relata mucho sobre esto, estos ángeles que fueron también sentenciados por hacer esa maldad, ese pecado, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, como dice ahí, ¿no?, y también lo dice segundo de Baruch, que es otro texto apocalíptico, los ángeles que no tienen relaciones sexuales son los que se refrenaron, ¿no?, los que su condición no cambió, que permanecieron castos. Bien. Como dice aquí, esto los traje del libro de Michael Heiser, ¿no?, que él habla mucho sobre el mundo invisible y toca mucho, tiene un libro expresamente sobre los ángeles, sobre los demonios, etcétera. Las tesis de Heiser son buenas, o sea, verdaderamente no es un conspiranoico, no es pues un cualquiera, es un doctor, sobre todo en hebreo y en muchas otras cosas, ¿no? No es un loco que ha hecho sus especulaciones, ¿no? Es una persona que trabaja con los textos antiguos, y dentro de la academia pues se ha reconocido su trabajo, ¿no?, aunque quizás muchos académicos no estén en todo de acuerdo con cómo interpreta él muchos pasajes, pero sí que es una voz digna, ¿no? Y yo verdaderamente sus libros me han bendecido porque te muestran y te hacen ser consciente también de que el Evangelio, y eso a mí es lo que más me bendijo, el Evangelio no trasciende muchas veces más, ¿no?, porque normalmente pensamos que el Evangelio es Dios me ama, ¿no?, como dice la canción, que Dios tanto me ama y ¿no?, como decía la canción, yo sé que Dios me ama, la Biblia lo dice así, ¿no? A todos nos enseñaron de pequeño cantando esas en las escuelas dominicales, ¿no? Pero verdaderamente sí, no se trata todo de ti, de que Dios te ama a ti,
¿no? Se trata de que en el Evangelio hay muchas otras cosas que a lo mejor no sabemos, ¿no? Y entre ellas el mundo invisible. Y me gusta mucho este libro, que él lo recomiendo, tristemente no está en español, en físico, solo en Logos, ¿no? Pero en inglés sí lo podéis adquirir, que se llama El mundo invisible, ¿no? Recobrando una visión espiritual, sobrenatural de la Biblia. Y él habla mucho sobre los ángeles, él habla mucho sobre esta lucha, el concilio divino, la lucha cósmica, etcétera. Y aquí sobre esto traje este párrafo, ¿no? Que tiene que ver un poquito con este contexto de Mateo 22. Dice, el texto no dice que los ángeles no puedan tener relaciones sexuales, ¿no? Eso no lo dice. Dice que no lo hacen, ¿no? Parece ser que hay una voluntad, ¿no?, intrínseca dentro de los ángeles que se refrenan. La razón debería ser obvia. El contexto de la declaración es la resurrección, que se refiere en términos generales al más allá, o más precisamente al Edén global renovado y final. El punto está claro en cualquiera de las opciones. En el mundo espiritual, el reino de los seres divinos, no hay necesidad de procreación. La procreación es parte del mundo encarnado y es necesaria, como he dicho antes, para mantener la población física. De la misma manera, la vida en el mundo edénico perfeccionado tampoco requiere mantener la especie humana al tener hijos. Todos tienen un cuerpo de resurrección inmortal. En consecuencia, no hay necesidad de tener sexo en la resurrección, así como tampoco hay necesidad de hacerlo en el reino espiritual no humano. Fin de la cita. Bien. Bueno, sobre los ángeles tengo yo un artículo en el blog que lo vuelvo a repetir. También no vamos a hablar sobre esto, pero vamos a ver algunas implicaciones teológicas, ¿no?, sobre este texto. Bien, la primera pregunta que vamos a hacer, ¿no?, es la siguiente, que es un dilema, ¿no? Y ahí voy a dejar unos segundos para que penséis, ¿no? Si el matrimonio, al igual que se nos describe, ¿no?, el Sabbat, fue instituido antes de la entrada del pecado, ¿por qué será incompatible con la vida en la tierra nueva? ¿No? Es una buena pregunta, que yo me la hice, ¿no? O sea, cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿no?, dice que Él descansa, Él cesa la obra. Y obviamente dentro de ese texto no está dentro implícito de guardarás el día de reposo, ¿no? Se lo dijo literalmente así a Adán, ¿no? Pero se reconoce que si él mismo Dios descansó, ¿no?, el humano tiene que imitar a Dios, ¿no?, porque somos imagen de Dios, ¿no? Y la imagen de Dios es la imitación a Dios, ¿no?, que se conoce de esa forma. Entonces, si Dios descansó, ¿no?, y dio el Sabbat para descanso, y esto fue instituido antes de la entrada del pecado, y de la misma forma así fue el matrimonio, ¿no?, porque es incompatible con el mundo venidero, podríamos decir, ¿no? Ahora, obviamente la Biblia no te dice que el matrimonio sea incompatible con el mundo venidero. Ya hemos dicho que Jesús dijo que seremos como los ángeles, ¿no?, que se dan y no se dan en casamiento, ¿no? Es decir, que no habrá, podríamos decir, deducir de esos pasajes nuevas bodas, ¿no? Y ya hemos dicho que el dar era un padre, una hija, y darse era un novio o una novia. No sabremos si habrá matrimonio, ¿no? Algunos dicen que sí, otros que no. Nos gustaría pensar que sí, ¿no?, sobre todo a los que estamos felizmente casados, ¿no? Algunas veces más que otras, pero nos gustaría que sí, ¿no?, porque todos queremos seguir teniendo hasta nuestra cónyuge, ¿no?, porque la amamos, ¿no? Ahora, esto crea pues algunas implicaciones más allá, ¿no?, que algunas las comenté el sábado pasado. Bien, vamos a seguir con esta implicación. Entonces, ¿por qué será incompatible, parece ser, en la tierra nueva la institución del matrimonio, ¿no?, o el mandato del matrimonio? ¿No indicaría esto que el pecado logró dañar una institución divina más allá de las posibilidades de restauración y que el mal de alguna manera desbarató las intenciones divinas para la humanidad? Bien, sobre estas preguntas no vamos a
En qué es el matrimonio, por eso he dicho antes que ya lo he respondido básicamente, ¿no? Y sus implicaciones, ¿no? Bien, el Génesis, obviamente, como hemos hablado de eso, el matrimonio en el Génesis en su día, pero el Génesis parece insinuar esa idea, ¿no? El matrimonio tenía dos funciones principales en el Génesis: la procreación y el compañerismo, ¿no? Hoy José lo ha dicho, ¿no? Parece como que Dios, dentro de la creación, ¿no? Hizo todo bueno, pero algo hizo mal, o se le escapó de las manos, ¿no? Cuando dijo, ahí va, pues me he dado cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces ahí vemos que Dios creó a la mujer para ser la ayuda del Adán y para ser su compañera fiel, ¿no? Y de hecho, si vamos a los textos de Pablo y de Pedro, vamos a ver que verdaderamente así lo concebían los apóstoles, ¿no? Dios creó al hombre para que sea la cabeza de la mujer, ¿no? Y Pablo da en Efesios capítulo 5 los diferentes mandatos del hombre y cuáles eran, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Sobre todo los hombres esto deberían de saberlo de memoria si son casados, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que tiene el hombre en el hogar, ¿no? Por aquí, algún casado. Proveedor, protector, ¿no? Entonces Adán tendría que ser el protector de Eva, ¿no? Protegerla de las fieras del campo, ser el que le provee del alimento, ¿no? Y todo en una armonía, por decir así, me gustaba esa palabra, como corregentes, ¿no? Que los dos fueron creados para enseñorear la tierra, ¿no? Para administrarla. Pero Adán tendría una función única para su esposa, ¿no? Entonces, si en el mundo venidero esto ya no va a hacer falta, ¿no? Y aquí es lo que vamos a ir respondiendo a eso, ¿no? Cuando le dijo fructificad y multiplicad y llenad la tierra, implica que una vez que se lograra el objetivo, ¿no? Si es que se podría lograr, y me imagino que Dios no mandaba imposibles, ¿no? Dios no dijera, bueno, fructificad, pero bueno, pues y llenar la tierra, no, Dios no manda imposibles, ¿no? Dios no te va a decir, no, es que no se puede llenar la tierra, ¿no? Claro que se podía llenar, ¿no? Entonces, implica una vez que se logra ese objetivo y ante la ausencia de muerte, la procreación, podríamos decir que es lo que muchos deducen, pues ya no tendría sentido porque ya está la tierra llena, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de la tierra llena no estamos hablando de descendientes, ¿no? Estamos hablando, por eso me gusta mucho en decir que, claro, y aquí vamos a reflexionar, no se trata de llenar la tierra de descendientes físicos, sino de descendientes espirituales, físicos espirituales. En resumen, en discípulos, ¿no? Por eso nosotros podemos decir que nuestra misión es hacer discípulos y es cumplir el mandato del Edén, que es llenar la tierra del conocimiento del Señor, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, que lo que yo te he enseñado tú se lo enseñes a otros, ¿no? Para que sean idóneos para la obra del Señor. Porque eso es el mandato, cumplir el mandato del Génesis, llenar la tierra, ¿no? ¿Y por qué Dios nos dejó la gran comisión? Pues obviamente porque sabemos que eso todavía se tiene que cumplir, ¿no? Y como está escrito, y será la tierra llena de su gloria, como las aguas cubren la mar, ¿no? Entonces, obviamente, el motivo de Génesis era eso, ¿no? Implicaba eso para Adán y Eva, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos presentemos o cuando nuestra naturaleza mortal se convierta en inmortalidad, ¿no? Y cuando nuestro cuerpo sea glorificado, y cuando ahí estemos todos dando gracias, ¿no?, a Dios por el don de la inmortalidad, ¿no? Porque es curioso que para la Biblia el único que tiene inmortalidad es Dios, ¿no? Y Dios le ha placido a los hijos de Dios compartirnos, como dice Primera de Pedro, su naturaleza divina, ¿no? Y me gustaría que leamos ese pasaje, ¿no? Porque algunos pueden decir, ¿cómo? Creo que está en Primera de Pedro, si no me equivoco. Ah, no, no tengo internet. No hay internet. Si alguno lo sabe, cuando dice somos participantes de la naturaleza divina. Creo que es... vamos a buscar por aquí. Bueno, si alguno me lo puede buscar y vamos avanzando, pues si no voy a perder tiempo. Entonces,
Sí, cuando llegue todo a su máximo expresión, ¿no? Obviamente habrá cosas que no tengan ya, pues un fin, ¿no? Bueno, un fin, un sentido, ¿no? Porque llegará a su final, llegará a su ideal, ¿no? Y de hecho, Pablo en 1 Corintios 13 lo dice, ¿no? Reina Valera, no sé si es ese, creo que no es ese. Bueno, vamos a seguir. Ese sí. Segunda de Pedro, sí, es ese. 1:4, ¿no? 1:3. Sí, creo que ese es el de todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sigue el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿no? Por esas promesas que dice, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ser participantes de esa naturaleza divina, porque Dios es el único que posee inmortalidad, ¿no? Y Dios obviamente nos va a otorgar eso a todos los hijos de Dios, ¿no? Ese es el milagro de la salvación, de que verdaderamente ya no habrá muerte, ¿no? Para nosotros, para nuestros cuerpos, porque el cuerpo glorificado es eterno, ¿no? Es interesante eso. Bien. Y es interesante, vamos a leer Lucas 20:36. Lucas 20:36. Si puede, del 35. Bueno, a ver. Uno antes, si puedo. Que es el mismo suceso, ¿no? Pero Lucas lo define de esta forma. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, ¿no? Es decir, los terrenales, ¿no? Podríamos decir así. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos, ¿no? Que serán estos los participantes de la naturaleza divina, alcancen aquel siglo. ¿Y qué dice? Y la resurrección de los muertos. Ni se casan ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos, me gusta esta expresión que dice Lucas, hijos de la resurrección, ¿no? Amén. Entonces será algo totalmente diferente, ¿no? No separado podemos decir, de nuestro cuerpo. De hecho, vamos ahora a leer 1 Corintios 15 y vamos a hablar sobre eso para terminar. Y es interesante lo que Pablo también dice a los corintios, ¿no? Pablo dijo esto, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 7, 29 al 31. Lo puedes poner ahí en pantalla. Dice, él empieza a declarar ciertas cosas a los corintios, ¿no? Y habla también sobre las casadas, sobre las solteras, sobre las viudas, ¿no? En todas estas declaraciones. Y Pablo pensaba, ¿no? Y muchos dicen esto, Pablo pensaba pues que obviamente la iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? Había muchas herejías también, Pablo combatió muchas de esas. Pero él decía lo siguiente, ¿no? Porque decía a los hermanos en Corinto, dice, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo, ¿no? Y si queda poco tiempo en la época de los corintios, ¿cuánto en la nuestra, no? Pero dice, de aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Que ya no cuide de mi esposa? ¿Que ya no cumple lo que dijiste en Efesios capítulo 5? No, obviamente no, ¿no? Él está apuntando a algo mayor, y es a esto que estoy yo hablando hoy, ¿no? A esa vida venidera. Dice, los que lloran como si no lloraran. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nuestros sentimientos no valen, ¿no? Dios los ha creado, pero no valen, ¿no? Y Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, ¿no? Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas, y es interesante lo que dice aquí, los que disfrutan de las cosas de este mundo. Y dentro de eso que ha dicho de este mundo, he incluido el matrimonio.
Por eso hay implicaciones teológicas, más allá de estas palabras de Jesús, ¿no? Los que disfrutan de las cosas de este mundo, hemos dicho que el matrimonio terrenal refleja la consumación, y si son cosas de este mundo, ¿no? Como dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, termina diciendo está, ¿por qué? Por desaparecer, ¿no? Y esa palabra es que todo va a cambiar, ¿no? Por eso yo me gusta verlo de esa forma, ¿no? Esa palabra es la palabra esquema, ¿no? En griego, esquema, que se utiliza en diferentes contextos, ¿no? Esquema se refiere a la moda, ¿no? La forma de vida, la manera de hacer las cosas, ¿no? Lo que comúnmente nosotros podemos tener, ¿no? Uno por la mañana se levanta, se pone las tostadas, ¿no? Si tiene tiempo. Se viste, ¿no? Y, bueno, siempre hay tiempo. Es algo cotidiano, es algo que uno hace, ¿no? Que está familiarizado con ello. Y Pablo estaba diciendo eso, ¿no? Que debemos tomar lo que esta vida trae, evitando ser engullidos por ella, se lo estaba diciendo a los corintios, ¿no? Porque obviamente lo que Pablo estaba diciendo en pocas palabras es que hay algo más, ¿no? Que este mundo, ¿no? Y que tienen que darle más prioridad. Sí, hay que darle prioridad al matrimonio, y eso hemos hablado, ¿no? Pero sobre todo, por encima del matrimonio está Dios, ¿no? Y obviamente eso es lo que está diciendo ahí en pocas palabras Pablo, ¿no? Que eso es temporal. Y ahí incluye el matrimonio, ¿no? Por eso, pues hay que ver las implicaciones, ¿no? Aunque los privilegios del matrimonio son maravillosos, sus responsabilidades son enormes, ¿no? Y obviamente no debemos permitir esta concesión como, pues, decir, bueno, ves, aquí Pablo dice esto, ya no me voy a interesar por el matrimonio. No, ni tampoco lo contrario, ¿no? Porque nos pasa muchas veces eso, sobre todo a los que servimos a Dios. De que a lo mejor tendemos, pues, o a un lado o a otro, ¿no? Los que sirven a Dios a enfocarse mucho en el ministerio y descuidar a su esposa, y los que no, pues puede ser que sirven mucho a la esposa y no a Dios, ¿no? Entonces eso es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Tener claro las posiciones, ¿no? Los presupuestos, pero ser fiel en cada área, ¿no? Bien. Sigamos. Y es que Pablo era eso, ¿no? Porque Pablo luego en el verso, creo que es el 32, le dice, es que yo no quiero que estéis libres de o sea, quiero que estéis libres de ansiedades, ¿no? Obviamente porque ellos estaban padeciendo por el Señor y también para que muchos se dedicaran verdaderamente a la obra, ¿no? Bien. Entonces esto es un presupuesto, ¿no? Una implicación que cobra sentido con las palabras de Jesús, ¿no? Si el matrimonio es algo terrenal, si es algo de este siglo, pues cuadraría con que en el mundo venidero no será el matrimonio como lo concebimos, ¿no? Y ahí iríamos un poco más al campo filosófico, ¿no? Que dije algunas cosas más el sábado pasado. Como por ejemplo, pues obviamente que pues no habrá favoritismos, ¿no? El favoritismo pues también pueda ser algo de la caída, ¿no? Muchas veces pues tendemos como humanos a amar a unos más que a otros, ¿no? Pero el mandamiento es claro, es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y obviamente sí, aunque el matrimonio es especial en este mundo, ¿no? No sabemos si en el mundo venidero pues el amor que tenemos así de una forma tan íntima como con tu cónyuge pueda ser con todos los hijos de Dios, ¿no? Obviamente en una forma renovada y potencialmente diferente, ¿no? Por eso digo que son vislumbres muy difíciles, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco del cuerpo glorificado, ¿no? Ya cerramos. Y fíjate que ni he avanzado, ¿no? No he ni avanzado, pero bueno, vamos a hablar de esto porque es interesante, ¿no? Algunos han dicho que el cuerpo glorificado va a ser totalmente diferente a nuestro cuerpo, ¿no? Y podemos decir sí y no, ¿no? Y vamos a responderlo también con 1 Corintios 15, pero también con algunos extratestimonios, ¿no? En la mayoría estamos de acuerdo que cuando Jesucristo resucitó, Jesús el Mesías, ¿no?
Él se presentó a sus discípulos con ese cuerpo glorificado, ¿no? De hecho, bueno, pues vemos que se extrae explícitamente del texto que verdaderamente, pues, parece ser que él podía desaparecer, ¿no? De una vez tras otra, eh, podía hacer, pues, cosas que no estaban limitado a esta creación, ¿no? Porque tenía un cuerpo de otra creación, ¿no? Y algunos han dicho, bueno, pues el cuerpo glorificado, como he dicho antes, ¿no? Va a ser asexuado, porque dice este texto eso, ¿no? No sabemos explícitamente, pero sí lo que sabemos es, por ejemplo, que cuando en Juan capítulo 20:15, ¿no? Cuando estaban ahí las mujeres llorando por la tumba, ¿no? Por el cuerpo de Jesús, o porque se habían llevado, perdón, el cuerpo de Jesús, ¿no? Jesús se dirige a estas mujeres, ¿no? Y les dice lo siguiente, Juan 20:15. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? ¿No? Ahora, es interesante, ¿no? Porque aquí parece, y algunos dicen, ¿no? Que posiblemente Jesús se manifestó de alguna forma irreconocible, ¿no? Como si pudiera de una forma tomar otra forma diferente, ¿no? Y parece ser, ¿no? Porque dice así, ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, ¿no? Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a por él, ¿no? A no ser que estuviera de espalda a Jesús, ¿no? Y no viera su rostro. Me imagino que la mujer al ver su rostro la había visto, pues, que era Jesús, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Pero le reconoció lo importante es como un hombre, ¿no? Como un hombre. Bien. Obviamente yo pienso, ¿no? Y muchos otros piensan que nuestro género lo seguiremos manteniendo, ¿no? Pero sí que nuestra condición interior, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tal como lo tendremos, o nuestra apariencia puede que la conservamos, ¿no? Puede. No sé ni en qué forma ni cómo, ¿no? Algunos quieran pensar como un hombre de 30 años porque Jesús, ¿no? Murió con 30 años, etcétera. Pues claro, yo si llego a los 80 no quisiera resucitar con pellejo, ¿no? Pero bueno, otros como niños, ¿no? En base a que los niños son su herencia. No sabremos, ¿no? Lo que sí sabremos, o parece que estamos de acuerdo, es que mantendremos el género, incluso, pues posiblemente nuestros rasgos físicos, pero nuestra condición interna sea muy diferente, ¿no? Y sobre todo también que tengamos capacidades muy diferentes, sentimientos muy diferentes. Eso no implique tampoco que no tengamos memoria, ¿no? El anterior sábado dije eso, que bueno, si tendremos memoria, pero puede ser que hasta nuestra memoria siga conservándose, pero nuestros sentimientos malos de tristeza no existan. Entonces, pues no nos producirá nada, ¿no? Es algo muy especulativo, pero también pues que podemos decir que pueda cuadrar con el sumo, ¿no? Del texto bíblico. Ahora, claro, de la mujer, ¿no? Me gustó lo que dije el anterior sábado. Algunos ven como que nuestra relación eh, con la creación, con todos los hijos de Dios, será algo similar, ¿no? Porque normalmente se dice que el amor más grande que se puede mostrar en este mundo es el de una mujer, el de una madre con un hijo, ¿no? Y eso me encantó, ¿no? Porque puede ser que nuestro amor, ¿no? Seamos llenos del amor de Dios, que amemos a todos los hijos de Dios, ¿no? Con un amor parecido, ¿no? Aunque mucho más potenciado, ¿no? No sé, pueda ser, ¿no? Bien, bueno, ya voy a cerrar con esto, con el cuerpo incorruptible, pero el impacto que ha tenido este pasaje de Mateo 22:30 ha salpicado pues la historia de la Iglesia, ¿no? Sobre todo lo que se conoce como los padres de la Iglesia, ¿no? Clemente de Alejandría, Jerónimo y muchos otros, Efrén el Sirio, siempre veían que la vida cristiana era algo como, pues, como dice ahí, se concebía popularmente como una imitación de los ángeles, ¿no? Que debíamos alcanzar, pues, una imitación como ellos que están sirviendo de día y de noche, etcétera, ¿no? Algunos tomaron este texto, ¿no? En la historia de la Iglesia, sobre todo en la época medieval, para
promulgar el ascetismo, ¿no? Y eso lo hablamos cuando dijo Jesús, ¿no? Algunos serán eunucos por el reino de los cielos, ¿no? Ese es uno de los primeros textos que se abogaron para, ¿cómo se dice? Los sacerdotes que no pueden tener mujeres, ellos, ¿no? El término se me ha olvidado, pero... Y otro fue este, ¿no? El celibato, eso es. Hablamos de eso en su día, ¿no? Bien, y vamos a cerrar con este pensamiento, ¿no? Ahondando sobre este pensamiento. Y vamos a hablar un poquito del cuerpo incorruptible, ¿no? He estado leyendo sobre esto. Claro, sobre esto el pasaje o el capítulo principal que se habla es el de Pablo, ¿no? Pablo es el que más desarrolla una antropología, por decir así, humana y celestial, ¿no? Pero sí que hay cosas en Pablo que hay que tener presente, ¿no? Sobre todo cuando habla del cuerpo físico, y él dice que el cuerpo físico en 1 Corintios 15:44 está sujeto, dice, al pecado y a la muerte, ¿no? Y es el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo almático, como en otras traducciones dice, ¿no? Y es curioso porque aquí es donde digo que nuestro cuerpo no será como en el del Edén, y de ahí se presupone de este capítulo también. Porque, ¿qué dice Pablo? Dice, el primer hombre fue creado un Adán, alma viviente, un soma sijón, ¿no? Un cuerpo terrenal, un alma viviente, ¿no? Un hombre, pero el segundo Adán será creado, ¿no? Como dice, espíritu vivificante, ¿no? Diferente. Nuestro cuerpo resucitado va a sufrir una renovación completa, ¿no? Y una exponencia abismal. Por eso es muy tremendo, ¿no? Reflexionar en eso, pero sin llegar a ninguna conclusión, ¿no? Bien. Como dice aquí, ¿no? Y esto lo voy a citar a Pérez Milós sobre esto, sobre el cuerpo incorruptible, ¿no? Y él dice lo siguiente: no hay nada en la manifestación de Cristo que impida creer en el estado de resurrección. Los afectos y relaciones terrenales serán cortados definitivamente, ¿no? Obviamente no hay nada que se presuponga de eso. Seguramente seguiremos teniendo relaciones, obviamente en el mundo venidero, etcétera, ¿no? Es obvio. No cabe duda que el conocimiento de los creyentes será una realidad allí, ¿no? Como dice Pablo. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, como he dicho antes, pero veremos cara a cara. O sea, ahí Pablo está diciendo que verdaderamente lo que viene es mayor, ¿no? Por eso también, hablando de los dones, dice que todas las cosas dejarán de ser, pero el amor permanecerá, ¿no? El amor de Dios. Y el amor de Dios dice que excede todo conocimiento, ¿no? Y eso es curioso, porque dentro del amor de Dios hay un conocimiento mucho mayor que el terrenal, ¿no? Dice, Dios instituyó el matrimonio y la familia como un estado de bendición para el hombre en la tierra, lo que hemos hablado, y ese estado posiblemente será potenciado en la resurrección, ¿no? Dice él, alcanzando valores nunca posibles en esta vida. Sin embargo, el egoísmo propio del pecado no tendrá lugar allí, por lo que el amor entre esposos en esa dimensión será tan poco exclusivo y excluyente como el que pueda haber entre hijos o hermanos aquí en la tierra. Sin embargo, será perfecto, es decir, intenso, peculiar y delicioso. Al ser como los ángeles, las condiciones y relaciones serán exaltadas sobre las meramente físicas y temporales que corresponden al estado actual. Será bueno, dice, sigo citando, recordar que el apóstol Pablo escribió sobre el cuerpo de resurrección, estableciendo un amplio cuerpo doctrinal sobre ese estado. Primeramente estableciendo una diferencia entre el cuerpo actual y el de resurrección, no tanto en cuanto a diferente gloria que cada resucitado tenga, sino en cuanto a la diferencia entre el cuerpo actual y el de resurrección, ¿no? Y algunos dicen que Pablo verdaderamente puso estos ejemplos porque no sé si eran unos filósofos, no sé si eran Sócrates o alguno de esos, que decían que el alma era inmortal pero que el cuerpo no resucitaba, ¿no? O sea, que había una existencia incorpórea en el más allá, ¿no? Pero no era tangible. Entonces, posiblemente Pablo estaba refutando esta creencia de que la resurrección va a ser física, pero no va a ser física tal y cual como lo conocemos, ¿no?
Ya no va a haber límites como los conocemos, ¿no? Pero va a ser física, tangible y también espiritual, porque así lo dice, ¿no? Entonces sigamos. Bien. Y él establece una serie de patrones, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 15, 41, 42. Bueno, vamos a leer todo el pasaje, porque antes lo estaba leyendo y me ha parecido interesante, ¿no? Vamos a leer desde... A ver, espera, que no. Desde... No sé por qué no me... Ah, es que no tengo internet. Sí, desde el 41 creo que es... No, desde el 35, ya lo tengo. Desde el 35. Y él dice, ¿no? Tal vez alguien pregunte cómo resucitarán los muertos, ¿no? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Dice Pablo, ¿no? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida, a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, ¿no? Él pone este ejemplo de una semilla, ¿no? Y es muy interesante porque la semilla, cuando tú la siembras, tiene una forma, ¿no? Tiene unas propiedades, unas características, pero literalmente la semilla cuando comienza, ¿no?, a germinar, produce ¿qué? Algo nuevo, ¿no? Ya no es una semilla como tal, ¿no? Ya no es un granito ahí que tú pones y esa condición ahí se queda, ¿no? Sigue siendo tangible, sigue siendo un objeto, pero comienza a hacer algo nuevo, ¿no? Y a ramificar y a ser, pues, algo muy interesante, ¿no? Y dice, no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, ¿no? Y aquí pone la diferencia. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces, y así hay mismo, dice Pablo aquí, ¿no? Verso 40, cuerpos celestes y cuerpos terrestres, ¿no? Él hace esta diferencia. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, ¿no? Y aquí cuando esa palabra esplendor, obviamente no está hablando simplemente de un, como lo conocemos, de un resplandor, ¿no? Como cuando haces una luz y ya. No, está hablando esa palabra doxa, ¿no? Normalmente de la doxología, por ejemplo, Pablo termina muchas cartas con una doxología, que es con un esplendor, y él comienza muchas veces a exaltar el poder de Dios, los atributos de Dios, etcétera. Puede ser que nuestros cuerpos tendrán un resplandor, una gloria, ¿no? Que, ¿no? Algunos hablan incluso, pues como Jesús, que podía transmutarse a otro lado, hacer... No lo sabemos, ¿no? Obviamente, ¿no? Hacer cosas, no estar limitados a las leyes físicas porque no existirán, ¿no? Habrán otra serie de leyes que no sabemos, ¿no? Algunos hablan, pues, que nosotros vivimos ¿no?, en la tercera, cuarta dimensión, ¿no? O no sé, yo no sé. Me gusta mucho esa película Interestelar, ¿no? Que te muestra ahí, pues, una serie de cosas que dices, madre mía, ¿no? Porque puede ser que el mundo venido sea, pues, algo tan loco, ¿no? No sabemos. Algo que excede nuestra mente y no nos cabe, ¿no? Y ahora pone ejemplos, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 41. Uno es el esplendor del sol, o la gloria del sol, otro el de la luna, no tiene sus funciones, otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo, ¿no? Sus propias características. ¿Y qué dice ahí? Dice, así también será la resurrección de los muertos. Y esto me hizo que pensar, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí más allá. Ahí lo dejo para que vosotros penséis. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción, lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria, lo que siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra, ¿qué dice? En cuerpo almático, en cuerpo natural, ¿no? Resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, así como había un tabernáculo natural, así hay uno espiritual. Y así está escrito, que es lo que he dicho antes. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ¿qué? En un ser viviente.
el último Adán en el espíritu que da vida, ¿no? Y alguno puede decir, no, pero es que el cuerpo de Jesús resucitado va a ser diferente al nuestro, ¿no? Es mayor. Pero dice aquí Pablo, no primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, ¿no? Y está diciendo del cuerpo terrenal que tuvo Jesús, ¿no? Así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también los del cielo. Y así, ese es el texto clave, como somos, como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos así como Jesús resucitó con el poder de la resurrección de los muertos y tuvo un cuerpo glorificado, así también nosotros tendremos la imagen del celestial. Es tremendo, ¿no? Ahí se puede hablar tantas cosas. Claro, el cuerpo de la resurrección no se descompondrá, será incorruptible, de todo proceso de incorrupción no les afectará pues muchas cosas, ¿no? De hecho, posiblemente ya no tendremos necesidad biológica de comer y beber, pero puede que lo hagamos, así como Jesús lo hizo, ¿no? Que Jesús comió pescado con sus discípulos, pero posiblemente no lo hizo para poder subsistir. Bueno, posiblemente no lo hizo para poder subsistir, ¿no? Lo hizo, pues, simplemente para tener un coloquio ahí con ellos, ¿no? Para disfrutar con ellos. Pablo lo llama también al cuerpo terrenal que tenemos ahora, el cuerpo miserable, ¿no? Dice Pablo. Filipenses 3:21. Vamos a leer ese texto. Dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas, ¿no? Y Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Obviamente creo que lo he extendido mucho de esto, pero bueno, lo creo necesario. Pues he estado preguntándome y bueno, y también ahondando un poquito en esto, ¿no? Porque a mí también, pues, he escuchado opiniones, ¿no? Pero quería también, pues, crear mi propia opinión y ir viendo un poquito más allá. Aunque no he llegado a una opinión conclusiva, ¿no? Por decirlo así. Pero sí que, por ejemplo, ese pasaje de Pablo me ha hecho repensar que este pues matrimonio es terrenal, ¿no? Y ya no trasciende. Entonces, bueno, vamos a dejarla aquí, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para cerrar. Es interesante que lo más importante es que Dios, ¿no? nos levante de los muertos, ¿no? Así como lo hizo, ¿no? Con el poder de la resurrección, ¿no? Vamos a orar. Pues Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia, por tu amor, Señor, porque hemos estado viendo que tú eres tan grande, Señor. Señor, tú vas a compartir tu gloria, Señor, con los hijos de Dios. Tú dices que no compartes tu gloria con nadie, pero lo vas a hacer, Señor. Vas a compartir con nosotros ese mundo venidero, Padre. Como dice, lo veremos tal como Él es. Cuando dice también, Señor, de tu palabra, que tú serás todo, Señor, en Apocalipsis 22. Dice que tú acamparás, harás tabernáculo con nosotros, Señor. Será nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor. De una manera diferente, Señor, una manera más excelsa. El cielo y la tierra pasarán. Las potencias de los cielos, dice tu palabra, serán conmovidas, Señor. Señor, que podamos mirarte, Señor, asombrados, sabiendo que tu presencia nos llenará, Señor, que verdaderamente tú llenarás todo vacío, todo hueco.
todo lo que en este mundo batallamos será quitado, será removido. Y tú nos satisfacirás, Señor, eternamente, tu presencia, tu espíritu, Señor. Tu ser, Señor, será uno con nosotros, Padre. Señor, gracias porque no sabemos cómo será, pero sabemos que será glorioso, Señor, como dice tu palabra. Esperamos esa promesa, Señor, viéndola de lejos, pero siendo conscientes de que este cuerpo natural se va desgastando, Señor. Pero tú nos tienes preparados una herencia más allá de este cuerpo, Señor. Señor, que muchos otros puedan también entrar por esa puerta, Señor. Pero tú estás llamando a tu pueblo, Señor. Si hay alguna persona aquí que no haya nacido de nuevo, Señor, tú lo sabes. Que puedas tocar su corazón en esta hora, Señor. Que puedas quitar el oprobio, Señor. Que puedas sembrar esa semilla del reino de Dios que va creciendo, Señor. Señor, quita todo estorbo, pecado, quita toda maldad, Señor. Y abre nuestros corazones a ti, Señor. Te pido por todos los hermanos, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos. Hoy a las 4 tienen reunión las mujeres. Hoy les toca a ellas. Y bueno, pues sin más, vamos a despedirnos con alabanza. Y vamos a cantarle a Dios. Bien, agradecemos a nuestro hermano Dani por compartir con nosotros un Shabbat más este estudio de Mateo, que cada vez se pone más interesante, ¿no? Vamos a cantar, nos ponemos todos de pie. Alza tus manos a Elohim, junto a Yeshua construir, y su bondad podemos ver desde lo alto hasta aquí. Alzamos voces hasta el cielo, con cánticos agradecer, celebrar juntos en familia, cuando en tu casa hemos de estar. Por lo que fue, lo que será, y por todo lo que hace. Hubo días difíciles, pero jamás me rendiré, y la alegría perdurará, pues Él vendrá, Él volverá. Alza tus manos a Elohim, a Yeshua construir, y su bondad podemos ver desde lo alto hasta aquí. Alzamos voces hasta el cielo,
piedras dirán, no callaré. La creación declamará, bendito es el que vendrá en un año más, o quizás 100, me da igual, te esperaré. El que ascendió descenderá, celebración comenzará. Alza tus manos a Elohim, junto a Yeshua construir, y su bondad podemos ver desde lo alto hasta aquí. Alzamos voces hasta el cielo, con cánticos agradecer, celebrar juntos en familia, cuando en tu casa hemos de estar. Mira cuán bueno es compartir entre hermanos en un sentir, cantando juntos a Elohim, pues somos parte de su reino. Mira cuán bueno es compartir entre hermanos en un sentir, cantando juntos a Elohim, pues somos parte. Alza tus manos a Elohim, junto a Yeshua construir, y su bondad podemos ver desde lo alto hasta aquí. Alzamos voces hasta el cielo, con cánticos agradecer, celebrar juntos en familia, cuando en tu casa hemos de estar. Inemato Umanaí, que seculanu le aleli, Zain be'achad le Elohim, ulehatu hele ulanes. Inemato Umanaí, que seculanu le aleli, Zain be'achad le Elohim, ulehatu hele. Alza tus manos a Elohim, junto a Yeshua construir, y su bondad podemos ver desde lo alto hasta aquí. Alzamos voces hasta el cielo, con cánticos agradecer, celebrar juntos en familia, cuando en tu casa hemos de estar. Alzamos voces hasta el cielo, con cánticos agradecer, celebrar juntos en familia, cuando en tu casa hemos de estar. Baruch Hashem. Ven y bendice a Adonai, un
Baruch Hashem. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Bien, así hemos terminado este servicio de Shabbat. Pues por ahora en la mañana, el Shabbat continúa. Nos despedimos de los hermanos en las redes sociales. Que tengan todos un excelente Shabbat y Shavuot Tov para todos.